Vamos a comenzar nuestra agenda dominical del día 17 de mayo del 2020 de nuestra Iglesia Bautista Vencedores en la Fe. Comenzamos esta agenda dominical con una lectura bíblica en Salmos 46 del 1 al 3. Salmos 46 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bien, hermanos, ahora vamos a continuar con la oración de afirmación por nuestra hermana Janet Díaz. Buenos días, amados hermanos. Dios bendiga a la iglesia de nuestro Señor. En esta mañana vamos a presentar la oración de afirmación, sabiendo que nuestro Dios conoce y escucha nuestro clamor. Señor, te damos gracias por este día que nos permite, Padre. Te presentamos, Señor, este culto a ti, oh Dios del cielo. Queremos que seas tú, Señor, obrando en cada parte que se ha de presentar en este culto. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Que tu palabra viva, Padre amado, surja de una manera extraordinaria y poderosa y que pueda dar mucho fruto. Bendice, Señor, a cada hermano que va a realizar cada parte y haz que tu palabra corra velozmente y se cumpla el propósito al cual va a ser enviada. En esta mañana te glorificamos, te exaltamos y sabemos, Padre Santo, que podemos confiar en ti y saber que tú te has de glorificar en este día especial. Bendecido sea tu nombre en esta mañana especial, Padre Santo. Toda la gloria te corresponde a ti en esta hora, mi Dios del cielo. Padre Santo, ante ti, Señor, derramamos nuestros corazones, invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Haz provisión este día, mi Señor, que donde esté el dolor, tú seas supliendo, Señor, sanidad. Sanidad para el alma, sanidad para el cuerpo. Espíritu Santo, derrama de tu bendición este día de una manera especial, Padre. Señor, que sean tocado, que sean libertado las almas, que en este día puedan proclamar tu evangelio, Padre, y anunciar las buenas nuevas de salvación por medio de estos videos, Señor, por medio de los cánticos, por medio de la palabra. Que tu poder, Señor, sea manifestándose en gran manera. Que tu presencia visite cada hogar en este día, Padre Santo. Señor, que haya libertad, Señor amado, porque tú eres un Dios que conoce, Señor, cada necesidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presentamos, Señor, este día, sabiendo, mi Dios amado, que tú te has de glorificar de una forma especial. En tus manos, Señor, dejamos todas las cosas, sabiendo que tú has de obrar poderosamente en este día. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, ahora vamos a continuar con una alabanza por Adi Díaz León. Hay un sol que alumbrará tu corazón en la mañana y una puerta se abrirá y entenderás que ha sido Dios, que ha escuchado tu oración y vino a verte, porque Él sabe cuán necesitado estás. Dios vino a verte, Él no te olvida, está a tu lado y hoy te da vida. Dios vino a verte, vete en tu llanto, toma su mano, Él no fallará. Gracias, Señor Jesús. En lo oscuro de la prueba, Dios será tu ayudador. En el tiempo y la distancia, tu sincero cumplidor.
el que atiende tu silencio y tu nostalgia. Él es quien hará tus sueños alcanzar. Dios vino a verte, Él no te olvida, está a tu lado y hoy te da vida. Dios vino a verte, detén tu llanto, toma su mano, Él no fallará. Dios vino a verte, Él no te olvida, está a tu lado y hoy te da vida. Dios vino a verte, detén tu llanto, toma su mano, Él no fallará. Él no te olvida, está a tu lado y hoy te da vida. Dios vino a verte, detén tu llanto, toma su mano, Él no fallará. Toma su mano, Él no fallará. Gracias, Señor Jesús. Continuamos con una lectura bíblica en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por esta razón vamos a continuar con una hermosa alabanza por nuestra hermana Debbie Tirano. La palabra de Dios dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Bendito Jesús. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, gloria tocaré. Aleluya, Jesús Santo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo
su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Sí, Señor amado, que tu gloria descienda en nuestros hogares, Señor. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sí, Señor amado, que tu paz, que tu esperanza entre en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor. Sí, Jesús, su gloria sobre mí, sanando nuestras heridas, Señor. Sanando heridas, levantando al triste, Señor, al deprimido, al que no tiene esperanza, Señor, levántalo. Que tu gloria descienda sobre cada hogar, Dios, sobre cada persona. Padre, que tu gloria se sienta. Dice la palabra de Dios, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Señor, que tu gloria caiga sobre nosotros. Bien, ahora vamos a continuar con la oración de confesión del pecado dirigida por nuestro hermano Daniel Ayala. Amados hermanos y amigos, los invito a compartir conmigo una porción de las Sagradas Escrituras. En el Salmo 51, verso 17, las Escrituras nos dicen: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oremos. Glorioso y eterno Dios, de profunda e inagotable misericordia, te damos gracias porque tu misericordia siempre nos ha alcanzado y podemos allegarnos a ti contritos y humillados para que escudriñes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Estamos conscientes que en alguna forma hemos faltado, hemos violado tus leyes por nuestra conducta y por nuestros hechos. Suplicamos, misericordioso Dios, que nos perdones. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y limpia nuestras vidas. Santifícanos, oh Dios, porque deseamos ser gente humilde, sencilla y agradable ante ti, porque nos prestamos en esta mañana a adorarte y a glorificar tu nombre.
recibe, oh Dios, nuestra solicitud de perdón. Y en confianza tuya, sabiendo que eres un Dios de amor y misericordia, estamos seguros y confiados que tú, oh Dios, nos perdonarás. Gracias, amado Cristo, por tu bondad y amor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu perdón. En el nombre poderoso de Jesucristo, confiando en tu gracia, te damos, oh Dios, las gracias. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con otra lectura bíblica por nuestra hermana Debbie Tirado. Hermano, que el Señor te bendiga en este día tan maravilloso. Le damos gracias al Señor porque podemos venir a compartir, poder entrar a tu hogar y compartir algo de las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Voy a leer el pasaje que se encuentra en Lucas 24, del 13 al 35, y es en el camino de Emaús. Así que así dice la palabra del Señor. Y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que el Señor añada más bendición a su palabra. Dios les bendiga. Amén. Ahora tendremos la oración de iluminación dirigida por nuestra hermana Betty Espinosa.
Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar la oración de iluminación. Padre amado, gracias te damos por esta oportunidad de oír tu palabra, que va a ser traído por nuestro pastor David Valentín. Pedimos, Padre amado, que tú abres nuestros corazones para recibir la palabra que has puesto en su corazón para compartir con nosotros hoy. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas para que cada uno que oye su palabra hoy pueda ser edificado, poniéndolo, Señor, en práctica en su vida y viendo, Señor, la manera de que crezca más en tu camino, Padre. Bendice a cada uno de los oyentes y obra en nuestras vidas. Para tu honra, para tu gloria te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos con nuestro pastor David Valentín, quien dirigirá la predicación del día de hoy. El Señor me lo bendiga nuevamente. Soy el pastor David Valentín de la Iglesia Bautista de Davenport, y queriendo felicitar nuevamente a todas las madres que la semana pasada celebraron su día. Espero que tanto sus esposos, sus hijos, lo trataron con mucho amor y con mucha honra. Yo le invito a que nuevamente buscan en su Biblia el Evangelio de San Lucas, versículos 20 del capítulo 24, versículos del 13 al 35. Nuevamente, Lucas 24, del 13 hasta el 35. Este pasaje bíblico que vamos a tocar sigue siendo de esas historias o narrativas que están dentro de esos últimos 40 días de Jesús, que estaba aquí en la tierra antes de ascender. Hoy estamos ya cerca de terminar esa cuarentena de Jesús, ¿verdad? Y toda la enseñanza que Él viene instruyendo a sus discípulos antes de ascender. Y en este año, en mayo 21, esa fecha que tanto en el calendario cristiano como en la Sagrada Escritura, ¿verdad?, se celebra la ascensión. Porque la meta de Jesús ya al final de su vida es ascender. Pero antes tiene que preparar a todos sus discípulos para el descenso del Espíritu Santo en su vida, para continuar el ministerio que Jesús comenzó 2000 años atrás. En esta ocasión, dentro de esa cuarentena, Lucas nos da una información que solo aparece en su evangelio. Lo que les voy a compartir a ustedes no aparece narrado como lo tenemos en Lucas. Hay una mención muy pequeña en Marcos, pero no hay ningún tipo de acercamiento a esto. Por tanto, esto tiene que tener una importancia increíble para que Lucas lo integre a su evangelio cuando los otros escritores del evangelio no lo hicieron. Por tanto, esto es único. Esta es la gran aportación, o una de las grandes aportaciones que hace Lucas en su evangelio. Y este es el relato de los dos discípulos en el camino de Emaús. Esta frase, camino de Emaús, tiene una historia de 2000 años. Cuando vas a Jerusalén, cerca de Jerusalén, hay la iglesia, más afuera de Jerusalén, pero hay una iglesia que se llama la iglesia
de Emaús. Por lo tanto, hay mucha historia con este camino, inclusive hay ciertos retiros con este nombre de Emaús, y aún los que van a la Tierra Santa, hay un programa de 3 días que es un desarrollo desde Jerusalén hasta llegar a Emaús, y ese retiro son de 3 días. Por lo tanto, vemos muchas cosas donde la tradición cristiana han desarrollado con esta narrativa que es exclusiva en Lucas. Ahora también hay todo una tipo de enseñanza y sobre el camino de Emaús, ¿verdad? Todo un retiro y concepto de cómo iniciar tu camino de Emaús. Emaús es un pueblo en el tiempo de Jesús, o una aldea, o sea que no era muy grande, era una aldea. Esa aldea era bien interesante, estaba como a 7 millas de Jerusalén, o 11 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Y aquí ellos salen de Jerusalén y van a esa aldea que está en Emaús. El nombre Emaús significa simplemente la idea de iguales que se levantan, gente iguales que se levantan. Esa es la palabra, y hay toda una tradición detrás de eso. Pero para limitarnos solo al texto, estos 2 discípulos, saliendo de Jerusalén, y la idea es que están yendo a su casa, están regresando a su casa, que es en Emaús, y comienza a caminar y a pie, porque estamos hablando de tiempo de Jesús, y actualmente ese camino, si lo hace caminando desde Jerusalén hasta la aldea de Emaús, toma de 3 horas y media a 4 horas dura ese caminar. Y el pasaje bíblico nos dice que ellos salieron de Jerusalén el tercer día, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo. Estamos aludiendo entonces que salieron el domingo, que salieron en el mismo día de la resurrección, o que para ellos no habían conocido que Cristo había resucitado, por eso se están yendo. Puede ser que ellos dijeron: ya esto se acabó, pues vamos a regresar a nuestra vida, a lo cotidiano, porque ya Cristo, no hay razón de seguir a Cristo, y vamos a volver a casa. Es interesante que la lección de la escuela dominical hoy está basada en Jeremías 21, del 8 hasta el 14. Y me pareció algo bien interesante cómo esa escuela bíblica coordina con el texto del camino. En Jeremías, el pasaje 21, que es un pasaje de juicio, Dios le dice al pueblo de Israel de que Dios ha puesto en frente a ellos 2 caminos: camino de vida y camino de muerte. Es interesante que estos 2 testigos, o 2 discípulos, están en un camino. Y lo primero que yo noto es, hay 2 formas de uno caminar en este camino de la vida. La primera forma es caminar sin Cristo, que así comienza esta narrativa. Caminando sin Cristo, o caminando con Cristo. Por tanto, de arrancar, ya tú tienes que ir decidiendo cuál de los 2 caminos tú vas a comenzar a iniciar en tu vida: camino sin Cristo y camino con Cristo. Lo interesante es que el narrador nos dice a nosotros que en este camino, el retorno a su casa,
estaban conversando y hablando entre ellos sobre todo lo que había sucedido allá en Jerusalén con Cristo. Y según el texto, este era un diálogo penoso, era un diálogo de pérdida, ¿verdad? Están caminando y en el caminar están hablando de su dolor, de la tristeza y todas esas cosas. Que muchas veces, en muchas ocasiones, esa es la conversación que tienen algunos continuamente. Solo hablan de sus penas. Y algunas veces es necesario uno hablar de sus penas y de su experiencia de pérdida, especialmente en esta época que estamos sufriendo lo del coronavirus. Cuánta pérdida no ha habido en nuestras familias, en nuestras amistades. En Davenport ha habido pérdida. La familia de Manina y Félix y Teresa, ellos han tenido familiares que están bien tristes. Y hay gente que yo conozco actualmente que tienen familiares, una se llama Jeanette, y que están en una crisis. Y quiero siempre estar orando por Rafael, el hermano de nuestro hermano Harry y su hija Janet, para que Dios tenga misericordia. Sí, experiencia de pérdida, experiencia de salud, es un camino de dolor, pero vemos que así comienzan este camino, ¿verdad? Hablando de la pérdida, especialmente de Jesús y otras cosas. Y en ese caminar, ¿verdad? De casi 4 horas, porque, hermano, 4 horas son largas y es bueno que tenga algún tipo de conversación en el camino. Pero ciertamente la pérdida, el diálogo de la tristeza y el dolor provoca que de momentos estos discípulos de Cristo que piensa que todos fue fracaso, están llenos de dolor, y ahí Cristo se acerca. Hay un salmo precioso, 38, que enseña que Jesús, oh Dios, está siempre cerca del quebrantado y afligido de corazón. Es el Dios que se acerca a nuestro dolor y se acerca a nuestro sufrimiento. Y el texto bíblico enseña que mientras ellos estaban hablando de su pena y de su dolor en el camino, Jesús se acercó. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que tú no tienes que sufrir solo en esta vida? ¿Cuánto sabes que Cristo está contigo en la pena y en la lucha y en las dificultades? Cristo está contigo cuando los médicos dicen tienes cáncer. Cristo está contigo cuando los médicos dicen tenemos que operarte. Bueno, Cristo está contigo en los momentos de tristeza. Santiago enseña que en su texto que es cuando Cristo más cerca está a uno en el dolor. Y aquí claramente Jesús se acerca a ellos en el camino. Él aparece ahí porque son sus discípulos. Y están teniendo una conversación sobre su propia persona y todo lo que eso conlleva. Cristo se acerca y en esa época, ¿verdad? La gente se juntaba en el caminar. Puede ser que tú estás caminando y se encuentran 2 o 3 personas y siguen caminando juntos. ¿Verdad? Y cuando uno va antes en Puerto Rico, cuando uno iba a buscar la licencia del carro o algo que tenía que hacer asociado con el carro, ahí se hacían unas filas largas y se empezaban con la persona más extraña a desarrollar diferentes conversaciones. Mayormente, la experiencia mía, cuando he tenido que estar allí, siempre fue como una oportunidad para hablar de Cristo,
Por lo tanto, nunca desprecies la oportunidad que tú puedes tener de compartir en Cristo, a lo mejor cuando tú estás en un consultorio médico o en cualquier asunto de donde tú estás con otra gente pública, compartir al Cristo. Aunque en este momento eso es muy difícil, porque con esto de la coronavirus, el distanciamiento y todas esas cosas, se hace difícil desarrollar este tipo de conversación. Pero cuando esto se resuelve, volvemos manos a las obras. La cosa es que le pregunta a ellos, en el camino, le pregunta, oye, ¿de qué están hablando? El pasaje bíblico, cuando Jesús hace esta primera pregunta, el escritor nos dice, nos hace un comentario sutil, y dice así, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Wow. Lo primero que quiero decirte es que Cristo está contigo aunque tú no lo percibas. El Señor camina contigo aunque tú no lo percibas. Y aquí había una intención de parte de Cristo de no revelarse inmediatamente. Yo personalmente creo porque la condición de dolor era tan severa que ese dolor, si no se atiende primero, no van a poder ver al Cristo de la gloria. Por tanto, él dice, no me voy a revelar de inmediato. Inicia una conversación y le pregunta, ¿me entiende? ¿Qué palabras son estas que están teniendo de conversación entre vosotros que están caminando? Y de momento esto parece como un shock, porque el texto bíblico dice que cuando se detuvieron, tenían sombra, tenían su rostro, ¿verdad? Sobrio, dice aquí el texto bíblico. Pero el texto bíblico decía que tenían sus rostros caídos, ¿verdad? Esa es la misma palabra que se usa cuando Jesús está criticando el ayuno de los fariseos, que cuando ellos se ayunaban, ponían cara larga como de sufrimiento, que mira, estoy ayunando, y la gente decía, ay, qué santo varones son estos. Pero está buscando esa misma palabra Lucas y la emplea aquí, pero en esta ocasión no era hipocresía, era el dolor. Y a veces, hermano, hay gente que no tiene la capacidad de ocultar sus sentimientos, de ocultar su dolor. Y era muy aparente el dolor que ellos estaban manifestando en conversaciones. Este tipo de conversación. Hermanos, hay conversaciones que son demasiado dolorosas. Y mucha gente opta no hablar. Pero en esta ocasión es saludable hablar. Es saludable hablar. Y especialmente si Cristo está cerca. Jesús es excelente manejando nuestro dolor por nosotros. Y Él se hizo dolor en la cruz para quitarle nuestro dolor. Y empieza a notar eso. Y de momento uno de los dos discípulos, del cual el autor nos da su nombre, Cleofás, ¿ok? Una palabra griega que significa literalmente, mira qué cosa, significa el llamado del Padre, o el que ha sido llamado al Padre. Qué nombre tan interesante, Cleofás, que eso significa a quien Dios, el Padre está llamando. Sutil, los significados de la Biblia, de los nombres en tiempo bíblico tienen un mensaje, no en nuestro tiempo, pero en ese tiempo sí. Cleofás. Y este es el único que se menciona de los dos. Que eso me creó una curiosidad increíble. ¿Por qué no se menciona a los otros discípulos? ¿Por qué solo esta persona? Bueno,
como Lucas griego. Y vamos a notar que el evangelio, si lo podemos decir así, más machista es Lucas, porque los griegos eran más machistas que los judíos. Inclusive los griegos decían que una mujer era un hombre defectuoso. Mira que poca vergüenza, hermano. Todo griego. Y como Lucas está escribiendo a una audiencia helénica, griega, él tiene que sujetarse a la cultura de ellos en este momento para que el mensaje no fuese, tú sabes, alterado. Pero yo, a ver que solo se menciona un nombre, me dice a mí que lo más probable la otra persona es una mujer. Una mujer. Y tú dirías, pero pastor, ¿cómo tú dices eso? Bueno, si uno busca en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, que aquí Juan está enumerando las mujeres que estuvieron presentes en la crucifixión, estaban ahí mirando a Cristo siendo crucificado. Y mira lo que dice Juan, en Juan 19, 25. Y dijo, junto a la cruz de Jesús estaban de pie su madre, María, la hermana de su madre, que es Salomé, y María, la de Cleofás. María, la esposa de Cleofás, y María la Magdalena. Aquí encontramos que la tercera mujer se llama María la de Cleofás. Espérate. O sea, la esposa de Cleofás. Sí. Por tanto, aquí en este texto dice Cleofás, pero como era Lucas, es una cultura más machista, lo más probable, no menciona la esposa, que es María, y tiene sentido, porque estos dos están yendo para su casa. Y Cleofás, María Cleofás, no aparece en ninguno de los relatos de la resurrección, de esas mujeres que suben a embalsamar o echarle perfume y ungüento al cadáver de Cristo. Ella no aparece. Ella no está de ese grupo de mujeres. Pues interesante que lo más probable, esta es su esposa, ¿verdad? Y entonces esta narrativa coge otra dimensión. Porque ahora, en vez de ser primero, los discípulos podían ser hombres y mujeres, ¿verdad? Jesús no tenía problemas con eso. Segundo, que este caminar pasa de ser testigo y lo más probable pasa a ser matrimonio. Y yo podía fácilmente hablar de esto, del caminar de los matrimonios. Que tú sabes que todo el tiempo estoy trabajando con ese tema. Porque los matrimonios en estos días, cristianos, no hablemos de lo secular, cristianos están en crisis. Pues podemos ver que esto es un caminar también de una pareja yendo a su casa, lleno de conversaciones de pérdida y de dolor, especialmente si cuando están hablando de su matrimonio, lo frustrado, lo difícil, los hijos, el negocio, el dinero, cuántos temas de pena no se está teniendo en conversación matrimonial y que no hay solución. Gracias a Dios que en este texto Cristo se mete. Y yo le digo esto como una nota de cárcel, que en estos días que estamos metidos en nuestras casas, donde Dios está prácticamente obligando a los matrimonios a que se atienden, a que se busquen, que resuelven sus asuntos, porque las únicas conversaciones que están teniendo son de responsabilidades y deberes, de problemas con dificultad, y cada uno tirando su lado, cada uno diciendo que el otro no le entiende, ni le comprende.
en este caminar de la vida, tu caminar, tu matrimonio va a depender si va a ser una de vida o va a ser una de muerte, separación y dolor. Y Jesús le pregunta como aquel que no sabe, hermano, Jesús es un brillante profesor y maestro. Dice, como siempre tú vas a ver en la Biblia, Dios tiende a preguntar a la gente lo que él ya sabe. Pero las preguntas no están hechas para que Dios entienda. Están hechas para que tú caigas en tiempo, que yo caiga en tiempo. Y pensamos bien las cosas. Se dice que si la mayoría de las personas que tienen problemas de relaciones, si pensaran bien las cosas, otras serían los resultados. Pues Jesús le pregunta, entonces su reacción, mira la reacción de esta gente. Dice, excuse me, pero ¿dónde tú has estado? Porque la Biblia enseña que Jesús parecía como alguien que no conocían. Y dice, pero ¿dónde tú has estado todo este tiempo? ¿Acaso tú eres un forastero? Tú sabes. Y Jesús lo mira y dice, ¿cuál cosa? ¿De qué tú estás hablando? Que me encanta eso. Eso está como, no te metas. Pero esta dice, ¿de qué tú estás hablando? Vamos, ¿de qué tú estás hablando? Entonces Cleofás, el supuesto llamado por el Padre, que eso significa su nombre, le dice, chacho, ¿verdad que tú estás, este forastero, ¿verdad que tú estás viviendo una burbuja? Tú estás viviendo una burbuja, parece que tú no sabes lo que está sucediendo en el mundo. Ahora eso no es el problema nuestro, ahora tenemos con los satélites y todas estas cosas, estamos al tanto de tantas cosas y muchas de esas ni siquiera debíamos estar escuchando. Pero Cleofás le empieza a hacer un resumen y eso tú lo ves en este versículo, que es el versículo número 19. Es interesante que toda esta narrativa, esa historia, si tú quieres, se puede dividir en 5 grandes, tú sabes, episodios. Primero es el acercamiento de Cristo, del 13 a 16. Segundo, el cuestionamiento de Cristo, del 17 al 19. Tercero, la contestación de los discípulos a Jesucristo, ¿verdad? Que eso llega hasta el versículo número 23, ¿verdad? Del 19 al 23. Entonces está la corrección de Cristo, que esa es del 25 al 27, y luego al final la comunión con Cristo, que es del versículo 29 en adelante. Entonces, en esta, mira lo que dice, interesante, el análisis, se ve que estaban hablando. Mira, en la visión mía, mira lo que contesta Cleofás, que dice, las cosas acerca de Jesús Nazareno, quien fue un varón perfecto, ¿verdad? Profeta, poderoso en la obra y las palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Menciona primero Cristo es virtuoso, profeta, no salvador todavía, es profeta. Y luego dice lo segundo, mira, el liderazgo nuestro fueron unos terribles villanos. Tanto los líderes religiosos como los políticos cogieron a este hombre inocente y lo mataron. Tercero, la esperanza. Oye, yo tenía una esperanza con él. Yo pensaba que él iba a ser el que iba a redimir a Israel y iba a ponerse como rey y sacar a los romanos de aquí. Ya se murió. Con él murió la esperanza. No vamos a salir de donde estamos. Este matrimonio no va por ningún lado. Cuarto, dice que unas mujeres, ¿verdad? No menciono el nombre de las mujeres. Unas mujeres fueron a la tumba. Y cuando fueron a la tumba, vieron la piedra movida, ¿verdad? No había nada adentro. Y unos ángeles, dicen, tuvieron una visión de los ángeles.
y que los ángeles dijeron que él está vivo, que era lo que el versículo 24, el capítulo 24, el versículo 6, 7 y 8, es la respuesta que siempre me ha encantado, la respuesta de estos ángeles, que le decían a estas mujeres: ¿por qué busca entre los muertos a aquel que vive? Eso para mí es una tesis ahí mismo. Hay mucha gente buscando resolver su problema, buscando entre los muertos y no al que vive. Y entonces, además de eso, ellos también, mira, también los apóstoles fueron corriendo. Y sabemos que Juan y Pedro, que fueron, vieron una tumba nazareña, no vieron nada. Y ahora, como concluye la narrativa, no sabemos dónde está su cuerpo. Interesante. Tremendo resumen de la desgracia. ¡Wow! ¡Qué defensa tan elaborada, tan perfecta para seguir justificando tu dolor y tu pena! Oh, hermano, hay gente que tiene una excelente argumentación, excelente, de conservar el pesimismo. Tú sabes que yo leí un psicólogo que hicieron un estudio de los pacientes que tienen cáncer y hicieron un estudio sobre el pesimismo y un estudio sobre, ¿verdad?, el positivismo. Y tuvieron la misma cantidad de pacientes. Un grupo era positivo, otro grupo era negativo. Los resultados del diagnóstico o del experimento demostró que las personas que tienen cáncer salen de la operación y mantienen un espíritu pesimista. La duración de su sanidad es de 3 a 5 años. Pero aquellos grupos que fueron operados del cáncer y mantenían una actitud positiva, decían que extendían su vida desde 12 hasta 15 años más. Dime, gente, ¿qué es mejor? Seguir llorando nuestras penas y reducir nuestra vida, o a pesar de la coronavirus, nosotros mantenemos una actitud positiva, creyendo que Cristo es más grande que todo. Por tanto, que Dios dice: delante de ti pongo, delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Y tú y yo sabemos que Cristo es la vida. Y es extraordinario los argumentos para conservar el dolor y la pena. Y suena un poquito cruel de mi parte, pero yo quiero decirte que Dios te ha dado tanto poder en tu vida personal como en tu matrimonio, que tú puedes cambiar el resultado de lo que tú estás viviendo. Yo vi este argumento de Cleofás y dice: wow, este tipo me parece abogado casi. Ese problema que tienen algunos abogados, que argumentan tan a la negativa, que entonces no reciben los productos positivos. Ojalá uno pudiera cambiar los argumentos negativos, hacerlos positivos para ver los resultados, cuál sería. La cosa es que esto está bien interesante, toda la negatividad que hace Cleofás como cabeza del hogar, y se lo dice a Cristo. Y yo me imagino que cuando Cristo escuchó a Cleofás, que él sabía que estos dos conocían quién era él, y él sabía todo lo que él le había enseñado, que Cristo hubiera dicho: ¿en serio? Mira, 3 años y medio ha sido vano con ustedes.
Porque la reacción que tiene Cristo después de esta conversación me parece importante que lo comentemos. En el versículo 25, mira lo que dice Jesús. Después, aquí viene la parte de la corrección. Hasta aquí, hasta este momento, la contestación de estos dos discípulos. Pero ahora en el versículo 25 comienza la corrección. Y Jesús viene y le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. Oh my God. Imagínate, esta gente está en pena, están llorando. Y yo como pastor le hubiera decir: no, bendito, Dios es bueno para siempre, su misericordia. Ay, hermano, Jesús se fue del dolor al regaño. Jesús no dijo: es que ustedes, no, bendito, eso yo entiendo. No, Jesús rápidamente le dijo: oye, insensatos, ¿verdad? Y uno dice: wow, insensatos. Eso suena casi cuando uno le nombra un perro mixto. Esto es un sato. Imagínate, un insensato. Hermano, es un chiste, hermano. La palabra, lo que aquí dice, la palabra que se usa, que es muy fuerte. Lo que yo dije, eso no es nada, es más fuerte que eso. Jesús lo llamó a estos dos personas sin inteligencia. Eso es lo que significa esta palabra, ¿verdad? Y sin inteligencia, como diciendo: parece que ustedes no están usando muy bien esto. La inteligencia. Wow. No son, eso es la reacción de Cristo después que lo oye. No son inteligentes. Y luego usa otra palabra que es fuerte también, y que es la palabra tardos tardos en el corazón. Esa palabra significa lentos. No solamente no son inteligentes, sino que son lentos en el corazón. Déme ser específico, porque Cristo está haciendo un diagnóstico de la condición espiritual de ellos después de esta contestación. La Biblia enseña: de la abundancia de tu boca, de tu corazón, habla tu boca. ¿Ok? Y es verdad. Mira, de la abundancia de tu boca, habla tu boca. Y Jesús, a escuchar todo esto, que parece ser razones justificados para sentir lo que se estaban sintiendo en el camino, Jesús dice: no, espérate. Tú tienes un problema de falta de inteligencia y lentitud de corazón en el creer. No está diciendo ustedes son brutos. Él no está diciendo que ustedes son anormales. Él no está diciendo que ustedes son morones. No, él está diciendo en cuanto a tu fe. Toda esta conversación tan negativa que me estás dando es un problema de fe. Y aquí está la corrección y la solución ante tu dolor, ante tu sufrimiento, ante la experiencia de pérdida en tu vida, en tu caminar, en el camino, matrimonio o discípulo, hermano. El problema que dice Jesús en este caminar, dice: tienes un problema de fe y no está usando la inteligencia para manejar el problema de fe. Porque aquí Él le dice: el problema de fe no es tu ignorancia. El problema de fe no es el dolor que está experimentando simple y sencillamente. Él está diciendo lo siguiente. Mira la respuesta: para creer en todo lo que hablaron los profetas. Hay una ignorancia deliberada de Biblia e información.
¿Por qué Jesús le está diciendo eso? Porque cuando tú lees la resurrección en el capítulo 24 de las mujeres allí, Él le dice, no le dijo a ustedes esto. Los ángeles le están diciendo a las mujeres, no le dijo esto, que Él iba a sufrir y que se iba a ser entregado a los jueces y que después se iba a levantar para gloria. Esto no es nada, esto ya estaban informados. En Marcos hay 3 momentos específicos que Jesús vuelve a decirle a todo el mundo, mira, seré entregado a los líderes, me van a crucificar y al tercer día resucitaré. No es que Jesús no le informó, ¿ok? Y no es que no tenían la palabra de Dios. Ambas cosas las tenían accesibles, pero con todo y eso, o sea, que tenían cosas que podían apropiarse en el camino, información que le podía aliviar el sufrimiento y el dolor. Yo leí una vez en los escritos de los fariseos, y este fue el único punto que le validé a los fariseos. Los fariseos decían que la Sagrada Escritura tenía respuesta para toda la situación de la vida humana, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, y Jesús también. Y Jesús le dice, mira, el problema de la falta de inteligencia espiritual es que nuestros corazones no están puestas en la fe en las Sagradas Escrituras. La Biblia enseña que la palabra de Dios es consuelo. La palabra de Dios trae liberación, sanidad. Y en este momento que estamos, en esta cuarentena, Dios quiere que para poder superar el dolor y el sufrimiento, vayamos a recordar las promesas de Dios en este caminar de dolor y de sufrimiento. Y Él sigue caminando y empieza, dice el texto bíblico, que acaso, le dice Jesús, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entraran en su gloria? Hermano, la Biblia está llena. El Salmo 22, Isaías 53, 69 y Daniel capítulo 7. Está lleno de pasajes bíblicos. Pero hay uno que me encanta, que está en los Salmos, que es el Salmo 22, 23 y 24. El Salmo 22 es el cuadro profético de 700 años antes de Cristo, o cuidado más, que nos da una descripción completa de lo que sucedió en la cruz. Y cuando tú lees Salmo 22, que dice ya, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo lo que sucedió en el Calvario, tú te quedas sorprendido, más claro, no canta un gallo. Mira, esto estaba bien claro, de la cruz. Por tanto, el 22, Salmo 22 para mí es la cruz. El 23, para mí es la sepultura. Porque ese salmo tan bonito que uno lea, en ese salmo dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal ninguno, porque tú estarás conmigo. La sepultura, Jesús en la tumba. Y el 24, ¿verdad? Que déme leértelo. Del versículo 20, capítulo 24 del Salmo, pero especialmente del 7 en adelante, donde dice, y me fascina, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, sed levantados vosotros portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y el poderoso. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Sed levantados vosotros portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Este es el Rey de Gloria. Por tanto, Jesús le enseñaba todo lo que la Biblia enseñaba, de que Cristo iba a sufrir, pero también iba a entrar su gloria.
Y el pasaje dice que él explicó las escrituras referente de él mismo. Y eso Jesús lo dijo en Juan a los fariseos. Dice, escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ella está la vida. Y ellas son, aleluya, ellas son las que dan testimonio de mí. Mira, una de las señales de fin de nuestro tiempo es el deseo excesivo de desacreditar la Sagrada Escritura. Y tú tienes gente, académicos bien altos, que continuamente nos quieren probar que la Biblia es una colección de cuentos. Hermano, hay un deseo de desacreditar las Sagradas Escrituras. Pero cuando uno lee los evangelios y uno ve la conexión entre Jesús y la Escritura, hermano, no hay duda que Jesús creía en las Escrituras que hablaban de él mismo. Y nosotros, a pesar de lo que otros andan por ahí diciendo, que se creen la última Coca-Cola en el desierto, hermano, no. Porque también yo he leído libros sobre el Cristo histórico y el argumento y la evidencia excelente que hay, hermano. Es un problema de creer. El diablo siempre te va a tratar que tú no creas las promesas que Dios te ha dicho a ti. Y quiere que caiga en incredulidad, porque esto solo funciona. La promesa de Dios solo funciona cuando crees. Cuando crees. Entonces él explicó, y la importancia, hermano, si Cristo lo hizo aquí, la importancia de que tú vayas a la Biblia, la importancia que vayas al culto, la importancia que vayas a las escuelas dominicales, los estudios bíblicos, porque tú no te puedes quedar solo con leer la Biblia. Tienes que llegar a también explicarlas. Para mí, esto que él dice es crucial para entender la relación que Cristo tiene contigo y tú con él. Imagínate, en otro pasaje Juan dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿verdad? Correrán ríos de agua viva. Otro dice, será en él, como dice la mujer samaritana, será en él una fuente. A mí me gusta la contestación de Juan en el capítulo 4 con la mujer samaritana, porque yo todo el tiempo pensaba que habrá una fuente, pero dice no, será una fuente que salta para vida eterna. Oh, espérate. No es lo mismo tener una fuente que ser una fuente. Porque la palabra de Dios tiene ese poder para transformar nuestra vida, cambiarnos. Y la señal que tú estás convertido es precisamente la transformación de tu vida. Cambios concretos que tienen en tu vida son las que dan evidencia de que tú eres un verdadero creyente, ¿verdad? Y Jesús vio la necesidad de explicar esto a estos que están dolidos y sufridos, de que entendieran bien. Porque a entender bien la Escritura tiene uno de los poderes de ella. Es el poder de consolar, de dar esperanza. Cuando vemos el Salmo 1 lo dice claramente. Sí, cuando dice allí, y medita en su palabra de día y de noche, será como un árbol plantado junto a la corriente de agua, donde da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Observa que ese pasaje lo dice claro. Tú estás metido en la palabra, tú serás. Es un proceso futuro, será un árbol, transformación y todo lo que eso implica. Porque solo la palabra y el poder del Espíritu Santo en Cristo tiene poder de cambiarnos. Y Dios quería cambiar la actitud que estos tenían junto al camino. Y dice que finalmente se acercaron a la aldea. Ya llegaron a casa. Ahí estaba María, la esposa de Cleofás, y estaba Cleofás. Y había un principio que es el principio de la hospitalidad.
Pero aquí hay algo que yo noto de la sutileza de Lucas. Dice el pasaje bíblico que cuando se estaban acercando a la casa, Jesús le dio la impresión a ellos que voy a seguir para adelante. Mucho gusto, Dios te bendiga, que bueno, tú te metes en tu casa y yo sigo. Y ellos vieron que Jesús, como iba de largo, y el texto bíblico dice literalmente, pero ellos lo constriñeron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una palabra de domingo, ¿qué es esto? El texto bíblico dice que no lo dejaron. Esto es una palabra tan y tan fuerte que implica que prácticamente fue a la fuerza que este matrimonio obligó a Cristo a entrar en su casa. Y aquí el punto que me parece fascinante del escritor. Es esto. Cristo está contigo en el camino, en el dolor y en tu tristeza, tratando de enseñarte. Pero cuando llega a tu casa, Él no puede entrar sin ser invitado. ¿Cuánto de nosotros Cristo no llega a la casa? ¿Cuánto nosotros estamos invitando a Cristo? Prácticamente forzándolo. Métete en casa, métete en mi matrimonio, métete en mi familia, métete en mi hogar. Señor, métete. Porque lo que experimenté en el camino lo quiero experimentar en mi casa. Lo quiero experimentar en mi hogar. Y aquí yo veo la bendición, entre comillas, entre el coronavirus. Dios nos tiene metido en la casa nuestra porque Dios quiere meterse en nuestra casa. Dios te quiere meter en tu matrimonio. Dios se quiere meter en tus hijos, tu familia, en tu corazón. Y eliminar toda esa pena, ese dolor que tú vienes arrastrando de tu pasado. De ese caminar del pasado. Y yo estoy cansado de escuchar cristianos justificando su no transformación. Porque así me hizo Dios, mentira del diablo. Pues la Biblia es bien claro, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No, todas son nuestras. No sigue enganchado sobre excusa barata, porque tú no estás dispuesto a hacer el sacrificio, el morir a ti mismo, para que Cristo se glorifica en tu hogar y en tu vida y en tu matrimonio. Yo estoy cansado de creer que yo soy así, me tienen que amar así. Es que esa es mi debilidad. Y si tú te juntaste conmigo, tú tienes que orar a Dios, porque Dios sabe que yo no puedo cambiar. Embuste, eso es mentira. Todo lo podemos sin Cristo, que nos fortalece. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay poder. ¿Sabes qué vamos a hacer con Filipenses 4:13? ¿Lo borramos? No dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Para Dios hacer eso, tienes que tú invitarlo. ¿Cuántos de ustedes en este día de hoy ha invitado a Jesucristo a tu casa? Dile, Señor, tú eres Señor y dueño soberano de mi casa. El que manda eres tú. Y todavía esta gente son un extraño. Y este matrimonio obligó a Cristo a la fuerza a casa. Yo me imagino que eso es como nosotros los puertorriqueños. Nosotros los puertorriqueños tenemos una buena cultura y tenemos una mala cultura. En esto que voy a hacer. En Puerto Rico, cuando nosotros ayudamos a una persona y la persona quiere darnos algo, muchachos, entramos en un regateo. No me lo des. Sí, toma. No quiero. No. Al final, cuando uno quiere dar como quiera, al final, uno hasta obliga, toma. No mete, se lo da a otro. Ha garantizado que el gesto de amor y cariño
fuese dado. En este pasaje yo me imagino que cuando vieron a Jesús, chacho, no te vas nada, no te va a ir nada. Es como Jacobo que agarró al ángel y dice, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Necesitamos volver a esa experiencia jacobinas, donde tú no sueltas a Dios en tu casa hasta que Él no haga lo que tiene que hacer en tu hogar. Y entonces, Cristo le dio pena, ¿verdad? Se dio. Esa es la intención, porque Él quiere llegar a tu casa de igual manera. Se aplica al demonio y al diablo. Ese no puede entrar si tú no lo invitas. Que hoy invita al que tienes que invitar, que es Jesucristo. Entonces, ellos dicen en el pasaje bíblico que entró y reclinándose a la mesa, Cristo tomó el pan, lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Le dio uno a Cleofás, mira tu canto aquí, le dijo a María, toma. Y dice en ese texto bíblico que en ese acto, en el acto, que no es otra cosa que lo que se llama en teología una predicación visible, la Santa Cena, el bautismo, lavamiento de los pies, estos son predicaciones visibles. Entonces, ¿qué? Cuando vieron la fórmula de la Santa Cena, que era típica de la manera en que Jesús lo hacía, por el hacer de Cristo con el pan, que dice la Biblia que fueron iluminados sus ojos. Recuerda que al principio estaban tapados. ¿Cuántos saben que Dios no te va a dejar toda la vida en ignorancia? Pero Dios te va a abrir los ojos cuando estás listo para ver. Y las estaba, yo estoy en el camino contigo, comienzo a explicarte la palabra de Dios, hermano, eso es clave. Para que más adelante tú tengas una experiencia donde los ojos tuyos se te abren. Porque la reacción de ellos, cuando se percataron que Jesucristo era el que estaba haciendo la Santa Cena, dicen ellos, no ardían en nuestros corazones cuando hablaba en el camino, cuando nos abría la Escritura. Es el poder, la palabra del Señor, hermano. El poder. La palabra que ardía es literalmente la palabra que se usa para encender. Ya Dios estaba encendiéndolos en el camino. No entendía, pero ya el corazón estaba dando fuerza. Esto no es normal. Y de momento, cuanto más palabra de Dios Cristo hablaba, porque Cristo es la palabra viva, y seguía hablando, se iba disipando la tristeza, se iba disipando el dolor. Entonces se iba. Yo creo que por eso dijo, no te vayas. Porque yo llegué a casa muy diferente que como salí de Jerusalén. Yo venía con esa carga, con ese dolor, con ese sufrimiento, con esa pena. Pero tú te juntaste en el camino y me hablaste y comenzaste a hablar. Y cuando llego a mi casa, el bulto ese lo dejé atrás. Tu palabra libertadora me quitó encima esa carga, este sufrimiento y este dolor. No te vayas. Todavía tú no has terminado conmigo y con mi esposa. No te vayas. Quédate en casa. Síguenos hablando. Síguenos diciendo lo que necesitamos. ¿Quién sabe si en ese día, hermano, uno no sabe si Cristo salvó ese matrimonio en aquel día? Porque si algo sucedió. Entonces me imagino, le dice, tú también lo sentiste. A mí me encanta, David y yo, cuando estamos juntos y nos miramos y tú y yo, era como sin un idioma, sin lengua, sin hablar, pero sabíamos, sentíamos lo mismo. Y aquí esta gente, por la presencia de Cristo,
¿A ti no te estaba tocando tu corazón? Sí, a mí también, muchacho. Se me encendió, que la palabra es prender el fuego. Y hay gente por ahí que no tienen problemas, que tienen problemas porque el fuego se le ha apagado. La Biblia enseña que no contristece el Espíritu Santo, que no apague el Espíritu Santo. Y eso sucede cuando tú des pensamientos que son más demonizantes que un demonio. Y el diablo se va a dedicar a decirte, Cristo no sirve. ¿Qué tú haces caminando este camino? Mira, desde que tú aceptaste a Cristo, todo te ha ido de mal en peor. Porque así es que habla el diablo. No el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no, sigue. Que tú vas a ver los resultados de tu dolor, te vas a ver los resultados del sufrimiento. Esos resultados tú los vas a ver. Garantizado por mí. Ardía nuestros corazones. Se le abrieron los ojos. Y aquí la cosa se pone más extraña todavía. Eso es como decir, después que están ahí comiendo y de momento es como decir, ¡ajá! ¡Eres Jesus! ¡Ajá! ¡Eres Jesús! Que es una bendición. La bendición más grande es ver a Dios en tu vida. No hay bendición más grande que ver al Señor en tu casa. No hay bendición más grande de ver que es Cristo. No hay cosa más preciosa que dice, se metió Dios. Y Dios permite que tú tengas esos pequeños momentos de lucidez, de iluminación. Esos pequeños momentos donde la bombilla se te prende. Pero de momento, de cuando ellos se percataron, ese es Cristo. Oh my God, es Jesus, está en casa Jesus. Cristo se desaparece. Yo diría, ¿qué pasó? Yo hice algo malo aquí. ¿Dije lo que no tiene que decir? No. Porque ya Cristo cumplió su propósito. Porque Él sabe que tú y yo no podemos seguir viviendo de visión en visión. Jesús sabe que el justo por la fe que vive. En Juan, cuando estaba hablando con Tomás, le dice, porque crees, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. San Pablo, que probablemente es la mayor influencia en la vida de Lucas, escribe en el capítulo 1, versículo 17 de Romanos, el justo por la fe vivirá. Porque si el problema inicial es por fe, porque no tenía inteligencia y estar de creer, Jesús ya pudo hacer la obra y ahora sigue creyendo, porque este es el camino de la felicidad, este es el camino de la victoria. Sigue creyendo en mí. Ya te demostré que estoy aquí y tú no me percataste. Cuando me percaté, me fui, pero eso no significa que no estoy aquí. Porque el justo por la fe vive. Y 2 Corintios 5:7 dice, nosotros andamos por fe y no andamos por vista. Por tanto, en este domingo de hoy, donde sí hemos caminado un caminar de dolor, de malas noticias, Cristo primero nos dice que lo peor del camino es andar sin Él. Procuremos, viéndolo o no viéndolo, garantizar que el Señor está con nosotros. Segundo, tráele toda la pena tuya al Señor. Mira, Jesús los ayudó a que abrieran y comunicaran fuera de ellos mismos su dolor y su sufrimiento. Tercero, hermano, haz lo que tienes que hacer para seguir a Cristo. Y si tú necesitas corregirte, porque eso no es bueno. Pero, hermano, muchas de las cosas que produce libertad es la verdad. Y una de las cosas que nosotros hacemos es que nos pasamos mintiendo. No queremos aceptar la parte que yo tengo que trabajar y tú tienes que trabajar.
En Cristo dice, mira, tiene un problema de corazón. Ese es el problema. Por eso tú estás viendo todo esto así. Cambia esto. ¿Verdad? Obviamente, Él utiliza las escrituras. Porque Él necesita que nuestro entendimiento cambie. Que tenemos que renunciar a la forma en que estamos viendo las cosas. Tenemos que volver a una perspectiva bíblica, no mundanal. Hermano, la noticia nos inunda de todo lo malo, chacho. Hermano, alguna vez lo mejor que uno hasta puede hacer es pagar el radio o el televisor y se debe ver lo que dice el periódico de la palabra del Señor. Debe ver lo que dicen los autores, los comentaristas de las Sagradas Escrituras. Cambia tu forma de pensar. Y si tienes que regañarte, corregirte, hazlo. Porque si tú te corriges a ti mismo o a ti misma, Dios no tiene necesidad de corregirte. Pero somos corregidos para que no seamos condenados con el mundo. Eso te enseña Pablo claramente. Termino con una experiencia, ¿verdad?, que me parece semejante a esto. La historia termina en un culto de testimonio aquí tremendo. Al final eso es todo el mundo hablando de la experiencia que han tenido con el Cristo resucitado, y a mí me parece fascinante que la iglesia fascinante de que cuando volvieron a Jerusalén, eso es un símbolo de arrepentimiento, hermano, ¿verdad? Retornar, cambiar. Tú estabas caminando ese día y volviste atrás. Y hermano, esta gente eran bravos. Porque cuando esto sucedió, ¿me entiendes? Ya era de noche. ¿Tú crees que a ella le diera un pánico volver 4 horas nuevamente hasta Jerusalén? No, porque la noticia es tan poderosa. Hermano, cuando tú tienes un encuentro verdadero con Cristo es una cosa espectacular. Espectacular. Y tú quieres decírselo a quien sea y no te interesa el peligro que tú te puedes encontrar en el camino. O sea, llegaron de día, salieron de noche, pero no le importó. Y cuando llegaron en ese lugar, había un bembé espiritual tremendo. Porque ahí llegaron y las mujeres estaban diciendo que se encontraron con Cristo, y los apóstoles, porque ya era de noche, ya Jesús le había hecho una visita. A lo mejor tu mano estaba en esa, pero ya estaba allí, estaban hablando de la experiencia de Cristo. Dice el pasaje bíblico que Pedro tuvo una experiencia personal con Jesús. O sea que Pedro, la cabeza del grupo, dice, yo me encontré con el Cristo resucitado. Y finalmente, como un corte final, este matrimonio que llega a la casa de ellos, donde están todos reunidos en casa de Pedro, según la tradición, y dice, nosotros también vimos al Señor Jesús y se metió en casa y ha cambiado mi lamento en baile. Mira, no hay mejor culto que los cultos de testimonio. Ese es el lenguaje de la iglesia. Porque te voy a decir una cosa, cuando hay testimonio es que Cristo está vivo. Hay muchos cristianos que tienen 500 años y no dan un testimonio. Pero Cristo no está metiéndose en tu casa, en tus hijos. O sea, David y yo te podemos decir testimonio como Dios una y otra vez, diariamente. Porque a nosotros nos llegan 2 mensajes. Nos llegan momentos de dolor, pero también en ese mismo día Dios se encarga de que ese día no termine con dolor. Dios busca la manera de alegrar nuestros corazones. Y en este día, que estamos a punto de terminar la cuarentena de Cristo, y esperamos en Dios que también la nuestra, aprovecha los momentos donde Cristo se ha manifestado en tu casa. Da testimonio a la iglesia que cómo Dios se metió en tu problema, ¿verdad? Porque esta es la mejor manera de celebrar al Cristo vivo. Que Dios me lo bendiga
y me lo guarde siempre. Ahora continuamos con nuestro pastor David Valentín, quien dirigirá la bendición pastoral. Hermano, celebre la vida en medio de tanta muerte. Sepa bien que Jeremías nos aconseja: delante de nosotros está el camino de la vida y el camino de la muerte. Que en el día de hoy y todos los días, tú siempre escoges el camino de la vida, el camino de Cristo. Cristo en tu camino con el fin de llegar a tu casa y tu familia. Que cada uno en el día de estos 40 días sea los nuevos testimonios. Cuando nos volvamos a reunir, que hablemos de las grandes cosas que Cristo hizo mientras estábamos afuera de la iglesia. O sea, hablar los testimonios de Cristo en medio de nuestro hogar. ¿Ok? Pues déjame darle la bendición. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo los guarde y los bendiga siempre. Dios los guarde.